Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga, qué bendición estar de nuevo con ustedes. Hoy continuamos con Segunda de Corintios, capítulo 11. Estamos ahí, vamos a leer, son varios versículos. Vamos a comenzar con el versículo 7, a ver si podemos terminarlo, del 7 al 15. Nos va a cubrir el tema de esta mañana, de esta tarde. Eso dice la palabra de Dios. 2 Corintios 11, 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, quien no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí la lectura, son varios versículos. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, bendice, Señor, este mensaje. Qué importante, Señor. Bueno, cada mensaje de tu palabra es importante. Ayúdanos a poder aprender, aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdame a ser de bendición, Señor. Dame la facilidad de poder comunicar estas verdades y que seas tú glorificado, Señor, y tu pueblo edificado. Enséñanos, ayúdanos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de este mensaje es el servicio auténtico del varón de Dios. El servicio auténtico del varón de Dios en el reino de Dios, por mucha necesidad que tenga el siervo, se determina en base a dónde pone su prioridad. Si servir a la gente o servirse él de la gente. Y esto es bien importante porque, ¿verdad? Algunas personas que son líderes, eso usan la iglesia para servirse a sus propias necesidades. Y estoy hablando no solamente materiales, sino que a su ego y el hecho de querer estar en una posición para poder mandar, para poder regir a la gente. Eso ya no es el pastor sirviendo, sino que la gente sirviéndole al pastor. Y eso se da mucho en muchas iglesias, y gente que no son salvos y no conocen del Señor y, ¿verdad?, no consideran de que pueden darle un crédito al líder que los está dirigiendo. Va a ser criticado por esa gente que no entiende de cómo funciona la iglesia. Y entonces esto es un tropiezo, ¿verdad?, para la gente. En 1 de Timoteo, por ejemplo, dice la palabra de Dios sobre este tema. 1 de Timoteo, capítulo 3. Note lo que dice la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, hablando de pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, y note al final ahí, no avaro. La palabra de Dios marca estas características o requisitos que se necesitan del varón que va a servir
como pastor, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Que ha sido salva, porque obviamente se va a tratar de administrar no solamente las almas, pero también a veces las finanzas. Y si las personas no tienen esta capacidad, ¿verdad?, de poder tratar con las finanzas correctamente, no va a ser de bendición. Y entonces, este es el tema, ¿verdad?, que vamos a desarrollar en esta tarde. El servicio auténtico del varón de Dios. El servicio de los auténticos varones de Dios son conocidos por varios factores. Y esto es lo que les voy a enseñar aquí. Número 1, el varón se humilla para el beneficio de los demás. Y esa es una de las características bien importantes, que cuando una persona escoge ir a una iglesia o se mueve de una iglesia a otra iglesia, tiene que considerar y observar, ¿verdad? Y es bien claro. Nota el versículo 7, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? Y por supuesto, una de las características es que el varón, ¿verdad?, se debe de humillar para el beneficio de los demás. Y eso así es, ¿verdad? Ya sea que obviamente tiene que tener un llamado, ¿verdad? Yo siempre he enseñado así y lo creo así. Y eso es lo que me ha mantenido también estos años sirviendo, ¿verdad?, a la iglesia, acerca del llamado, ¿verdad? Que el llamado tiene que ser de Dios, no es un llamado personal que uno dice, yo voy a pastorear, o de que alguien dice, no, pues tú tienes el don de pastorear, y tú, ¿verdad?, hazlo. O que la gente diga, no, pues usted pastoréenos, o usted sea líder de nuestra congregación. O sea, esa clase de líder o de esa clase de pastorado no va a funcionar. Es posible que lo apoye, es posible que él comience, es posible que haya un deseo ahí, pero no va a prolongar, no va a continuar como Dios lo hace. Dios agarra el corazón del varón y ahí hace el Señor el llamado en el corazón y le pone la carga al Señor, ¿verdad?, a cada uno de los varones que va a ser llamado a hacer esta obra. No es fácil y van a haber momentos solitarios, terribles, ataques, críticas, van a haber un montón de cosas que Satanás avienta al varón, y más vale que el varón haya sido llamado de Dios, porque si no ha sido llamado de Dios, no va a continuar en la posición, ¿verdad? Porque esta posición, ¿verdad?, de afuera, cuando se sientan las personas ahí, se ve bonito, ¿verdad? Uno está con su, bien presentable para presentar la palabra de Dios, pero detrás, ¿verdad?, de la responsabilidad aquí es bien serio esto, es bien serio. Usted me ve con sonreír y todo el tiempo gozoso y todo el tiempo contento, porque yo sé, y en primer lugar, a quién le sirvo y por qué estoy sirviendo, ¿verdad? Eso está ya claro en mi corazón y eso es algo bien importante. Número 1, el varón se humilla para el beneficio de los demás. Cuando decimos humillar, estamos hablando de entregarse literalmente. Humillarse es entregarse a la voluntad de Dios. No es solamente, ¿verdad?, tomar la posición, sino que es un viaje, es una misión, ¿verdad? Y cada día que va avanzando en la vida del pastor o en la vida del líder, ese varón va creciendo, va madurando, va aprendiendo, ¿verdad? Y el camino de la misión lo va moldando y le va ayudando, y Dios estará con él. Dios abrirá puertas donde no hay camino, ¿verdad? Dios obrará porque Él lo llamó, Él lo va a proveer todo lo que necesita. Pero el varón tiene que estar dispuesto a entregarse, humillarse y que Dios haga lo que tiene que hacer. Versículo 7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? La pregunta, ¿verdad?, es retórica.
Dice, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. So, obviamente hubo, ¿verdad?, de parte del apóstol Pablo, cierta entrega, cierta totalidad de entrega, consagración para hacer de bendición a la iglesia de los Corintos, de Corinto. Y dice, note que hasta tal grado que él se siente de que por la situación, el problema que estaba pasando en la iglesia, que él pensaba o él consideraba que también había posibilidad de que su predicación había sido en vano en esa gente. Una de las tragedias más grandes que le puede pasar a un pastor, a un líder espiritual, es haber entregado tiempo, haber consagrado tiempo, haber dadose totalmente a una iglesia, ¿verdad?, o a un grupo de personas, y eventualmente verlos que no funcionó la enseñanza, y no es porque él tal vez no haya enseñado correctamente, porque pues la palabra de Dios hace su trabajo. La Biblia dice que la palabra cuando sale, dice, no regresa vacía. La efectividad no es del varón, la efectividad es la palabra de Dios, siempre va a ser efectiva, ¿verdad? Por muy simple que sea la enseñanza de la palabra de Dios, siempre sale, alguien va a recibirla y alguien va a beneficiarse de la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. La seguridad está en la palabra de Dios. Entonces, el varón de Dios solamente es el canal. Entonces, si no hizo el trabajo, ¿verdad? La palabra de Dios, si no transformó, si no llevó a su meta lo que se le enseñó, lo que se instruyó, eso ya puede ser problema de la gente, ¿verdad? No es problema de la palabra de Dios y es posible que no sea problema del varón, ¿verdad? El apóstol Pablo dice aquí que hay posibilidad que quizás yo les haya enseñado en vano, aunque me humillé, aunque hice lo que tenía que hacer, pero me temo que quizás todo fue en vano. ¿Por qué? ¿Por qué pensó así el apóstol Pablo? Porque lo estaban criticando, lo estaban comparando y lo estaban, ¿verdad? Algunas personas ahí estaban en contra de él, incluso lo llamaron que era un carnal, que la obra de su ministerio que él había hecho o que estaba haciendo, ¿verdad?, no era espiritual. Entonces todo eso, ¿verdad?, formuló el apóstol Pablo ese versículo. Por eso dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? Es una pregunta que hace. Para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. O sea que fue en balde mi humillación, mi predicación y todo lo que instruí fue en balde. Okay. El versículo 8, número 2, el servicio, vemos aquí la característica, el varón se humilla para el beneficio de los demás. Número 2, el varón se humilla para recibir ayuda de otros y ser un canal de bendición al que están sirviendo. El versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí está, note, el varón se humilla, okay, para el beneficio de los demás. Segundo, el varón se humilla para el beneficio, se humilla para recibir ayuda de otros y ser un canal de beneficio al que está directamente trabajando. Entonces, solo que el apóstol Pablo dice, ok, no fui carga a ustedes, y ahorita va a hablar de ese tema más adelante. Y es algo que él, ¿verdad?, había decidido hacer por sí mismo. Pero el punto está aquí de que él quería ser de bendición a los de Corinto, no tenía los recursos, pero habían recursos por otro lado, porque habían visto al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo estaba en serio haciendo su labor, ¿verdad? Y entonces, hubo estas iglesias que vieron el trabajo y el fruto del apóstol Pablo, su dedicación, su entrega, su humillación. Estos sí tuvieron esa conexión bien. Acuérdese que lo que enseñé la última vez, de cuando la gente ya se está separando de Cristo, all right, y dejan a Cristo y le dan la espalda a Cristo, eventualmente le van a dar la espalda al varón de Dios y lo van a criticar y no van a entender lo que está pasando con él.
Okay. So, aquí está, acuérdese de esa parte y eso es lo que está sucediendo aquí. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre quería, ¿verdad?, predicarles, enseñarles la palabra de Dios y eventualmente él sabía de que Dios iba a obrar finalmente en la gente y había obrado ya en muchas personas. Incluso él está recalcando aquí en la segunda epístola de que le dio mucho gusto de que algunos se habían arrepentido, pero no todos, ¿verdad? Y entonces él estaba tratando con aquellos que tal vez todavía no se habían arrepentido. Entonces, note lo que dice el versículo 8. He despojado, dice, a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O en otras palabras, he puesto mi cara, okay, por ustedes a otras iglesias para que esas iglesias provean los recursos que ustedes necesitan, ¿verdad? Y yo he sido el que he puesto la cara, he sido el que me he humillado para, ¿verdad?, recibir esta ayuda y así, ¿verdad?, ofrecérselas a ustedes. Obviamente, me imagino que las veces que el apóstol Pablo estuvo en Corinto, los viajes eran largos. Él no andaba solo, él andaba con otros, con él, y obviamente tenían que comer, tenían que dormir, tenían que a veces pagar sus fletes, ¿verdad?, los barcos donde ellos viajaban. Habían gastos que tenían que cubrirse, y lo otro es de que los viajes tardaban días. All right, un viaje aquí, después de regreso, había necesidad de recursos materiales. Entonces, él recalca aquí de que él se humilló con otras iglesias para recibir esas ayudas para ser de bendición a los de Corinto. All right. Número 3, vemos otra característica: el varón se guarda de no ser una carga financiera a la iglesia de Corinto. Note el versículo 9. Y cuando estaba, dice, entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Miren, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. All right. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. En otras palabras, ¿verdad? Él había determinado que a los de Corintios, mientras él estaba trabajando, interesante observar que el apóstol Pablo, bien sabio, ¿no? No quería tomar nada de ellos porque él observaba algo muy carnal, y él habla de la carnalidad de esto en la primera epístola, ¿verdad? De que él tenía que enseñarle, ¿verdad?, tenía que darles la leche, ¿verdad?, y no carne, porque no podían entender lo que él les estaba enseñando. No habían crecido, no habían crecido en la fe, ¿verdad? Tenían problemas porque habían divisiones y todo eso porque había pecado, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está calculando aquí a no ser carga a la iglesia, porque si hubiera sido carga a la iglesia, en el contexto aquí estarían, me imagino que lo estarían acusando de quizás se agarró, ¿verdad? Agarró los recursos para él personalmente, quién sabe. La cosa de que él sabía y tomaba, o sea, con mucha cautela, con mucho tacto, con mucho cuidado, él atendió a ministrar a los de Corintios y no tocar nada de lo que ellos le ofrecían quizás, y es posible quizás ni lo ofrecían, porque si lo criticaban y estaban hablando en mal de él, es posible que ni le ofrecían nada. Y él venía, ¿verdad?, con sus propios recursos para ser de bendición. Por otro lado, está él reconociendo de que la iglesia no era tan espiritual. Y si no era tan espiritual, no podrían ellos, ¿verdad?, cargar con la ayuda que él podría necesitar de la iglesia. El apóstol Pablo está bien interesante aquí, que tiene todo ese cuidado, ¿verdad?, en la iglesia. A veces hay feligreses que nos preguntan a nosotros, pastor, acerca del diezmo, acerca de las ofrendas y acerca del dar. Y si ustedes han notado que su servidor no habla de dinero, el día que yo hablo de dinero, siempre es una vez al año, ¿verdad? Bueno, son 2 veces al año. Una en marzo para hablar acerca del banquete, ¿verdad? Que si tenemos banquetes
para todo el dinero que se recoge para el edificio, ¿verdad? Lo designamos para el edificio, ya sea para pagar o mejorar o algo así. Luego volvemos a hacer una petición de ser de bendición en noviembre, que es el día de Thanksgiving, de dar gracias, la acción de gracias, donde cuando tenemos el banquete, ¿verdad? Digo a los hermanos, y una ofrenda, ¿verdad?, de amor para poder subsidiar gastos. Y el momento que nosotros hablamos de misiones, que eso ya definitivamente cuando tenemos misiones, ¿verdad?, que den, que incrementen para dar misiones. Son 3 veces al año que específicamente hablamos acerca del dar o de dinero. Y de ahí usted no va a escuchar nada más a través del año. Son específicos días que hablamos de dinero. Y ¿sabe qué? Todo eso lo he hecho por todos estos 20 años. Lo he hecho con cautela, con tacto, porque yo sé que cuando es acerca del dinero, ¿verdad? Yo sé que la iglesia es de bendición, la iglesia responde, sus corazones son bondadosos, la mayoría de los hermanos son bondadosos, ¿verdad? Y yo sé que siempre va a haber alguno ahí, 1 o 2, de que tal vez no esté de acuerdo en dar, lo que sea, es cuestión entre ellos y Dios. De todas maneras, cuando nosotros estamos prometiendo dar, yo soy el primero que estoy adelante, por cierto, ¿ok? Yo no le voy a pedir a usted que haga algo que yo no hago. Yo estoy primero siempre también participando. Entonces, lo que hacemos es una petición y siempre lo ponemos en las tarjetitas, ¿verdad? Que es una decisión entre Dios y usted. Nunca le vamos a llamar por teléfono porque no dio la ofrenda, la promesa de fe, ¿verdad? Nunca lo vamos a estar mandando información de que usted no dio sus diezmos y esto y lo otro. Lo que es diezmos, ofrendas, compromisos que nosotros hacemos es para Dios, no es para el pastor, es para Dios. Por supuesto, el beneficio es la iglesia y la iglesia es usted. Todo centavo que usted da a la iglesia, el beneficio es para la iglesia. Por ejemplo, ahorita venimos a limpiar la carpeta, ¿verdad? Y se pagó, ¿verdad?, un buen dinero para limpiar. ¿De dónde salió este dinero? Pues de las ofrendas y diezmos que ustedes mandan. Si ustedes no mandan, la iglesia no tendría, ¿verdad?, para poder limpiarla. Yo tendría quizás ir a alquilar una máquina porque como no hay nada para poder limpiar y físicamente trabajar, porque así lo hemos hecho cuando habíamos comenzado en la iglesia. Eso nosotros, a mí no me da, no me sorprendería si pudiéramos llegar a eso, no hay problema. Sin embargo, Dios bendice, ¿verdad?, a la iglesia que provee y no tiene perjuicio para dar y beneficiarse a la iglesia misma. Porque acuérdese, cuando usted da, ¿verdad?, da a la iglesia y la iglesia es usted, ¿verdad? Vamos a tener beneficios nosotros en la iglesia. El edificio se va a ver mejor. Hay muchas cosas que se van a ver mejor porque hay recursos para poder cubrir los gastos, ¿verdad?, para cualquier cosa. Acuérdense que todavía está pendiente, por ejemplo, la situación del parking. Ahí hay unos grandes huecos ahí, no me gusta eso, pero estamos hablando de unos $18,000 para poder terminar, para poder hacer ese trabajo. Y esto de que vino la pandemia, ¿verdad? Las cosas en las finanzas han tornadose un poco, un poquito, ¿verdad?, bajado, pero Dios es bueno, Dios es fiel y gracias por los hermanos que dan, ¿verdad?, sin que nadie les esté llamando, hermano, ¿verdad? A nadie le hemos llamado, gracias a Dios, y nunca lo he hecho y nunca lo haré, porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios, enseñarle a usted, ¿verdad?, tener una relación con Dios. Y si usted está teniendo una relación preciosa, limpia, concentrada de su corazón con Dios y conectado con Dios, usted va a hacer lo que tiene que hacer. Ninguno de los líderes en la iglesia, ni su servidor, tiene la autoridad para poder llamarle y decirle, hey, tienen que hacer esto. Jamás, nunca lo vamos a hacer, nunca.
Dios provee y Dios va a proveer a sus hijos que son obedientes. Note el tacto, estamos hablando del tacto, ¿okay? De cómo nosotros nos acercamos sobre la cuestión de las finanzas y a nadie vamos a andar detrás de ellos. El apóstol Pablo recalca aquí, dice, y cuando estaba entre vosotros, dice, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ahora, otro aspecto que debemos de entender de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo era un evangelista. O sea que podríamos decirle pastor evangelista, porque él llegaba, se quedaba a veces 1 año, 2 años en una iglesia, y cuando ya estaba fuertecita la iglesia, ¿verdad?, instruida bien, y ellos comenzaban a hacer lo que tenía que hacer, suceder en la iglesia local, entonces él establecía a un pastor local, entonces él continuaba su camino y así establecía otras iglesias por otros lugares. Y es así como eso, la característica del apóstol Pablo se puede decir como un pastor misionero, porque se quedaba a veces para ayudar, pero sin embargo era un misionero porque no se iba a quedar para siempre. Ahora, un pastor cuando se queda para siempre en un lugar, totalmente diferente, Entonces, cuando él dice aquí que él no quería ser gravoso, no quería ser carga, ¿okay? Porque él sabía de que, hay otros medios, hay otras iglesias donde voy a visitar, donde yo voy a ir, y de ahí va a salir, de alguna manera el Señor va a proveer. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo como pastor no puedo decir, yo no quiero ser gravoso, yo no quiero ser carga a usted. Por cierto, bueno, nunca lo he sido, ¿ok? Desde que comenzamos la iglesia, gracias a Dios, el Señor proveyó, ¿verdad? Y nosotros fuimos de bendición a la iglesia, pagando la renta, ¿verdad? Casi por 1 año de la renta de la iglesia, ¿verdad? Teníamos unos ahorritos y nosotros los usábamos para el beneficio de la iglesia. Tampoco fui carga a la iglesia porque tenía mi propia casa, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor me proveyó esa sabiduría de poder administrar mis finanzas. Y entonces no fui carga al principio a la iglesia, ¿verdad? Por eso pudimos subsistir, porque su servidor no agarraba salario, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y cuando comencé a agarrar salario, comencé a agarrar los centavitos que entraban, porque no entraba mucho de todas maneras. Y así es como Dios, ¿verdad? Paulatinamente fue bendiciéndonos poco a poco, ¿verdad? Y se fue desarrollando, y hasta ahorita, hermanos, los biles se pagan, nunca se han pagado en rojo, y el Señor nos da un sueldo, y gracias a Dios cubre para el staff también, para todos los hermanos que trabajan en la iglesia, y Dios es bueno. Y hasta ahorita, ¿verdad? Gracias a los hermanos también que dan con sacrificio, porque todos los hermanos que están trabajando en la iglesia, tanto como su servidor, tenemos, ¿verdad?, un ingreso, pero no como deberíamos de ganarlo, básicamente. ¿Okay? Sin embargo, los hermanos lo hacen con un corazón genuino, ¿verdad? Y para servir, para ser de bendición y no ser carga. Ellos están siendo de bendición al mismo tiempo. Dios bendice esto. Dios maravillosamente bendice esta clase de actitud, ¿verdad? Entonces, y por eso, hermanos, tenemos un lugar donde adorar al Señor, ¿verdad? Se están pagando los biles y la iglesia, ¿verdad? El edificio, mire qué lindo Dios. En un tiempo bien específico el Señor nos movió a este lugar. Note que no hemos tenido problemas con la cuestión de la renta o del pago del mortgage, porque ¿verdad? Dios dio sabiduría de cómo administrar el edificio, y estamos compartiendo el edificio, ¿verdad?, con la otra iglesia, y ellos hacen su parte, y eso nos beneficia, nos bendice a nosotros tremendamente, porque si no estuvieran ellos, yo creo que la veríamos de palitos. Pero Dios es bueno, Dios provee, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y no te continuamos, ¿verdad?, honrando y glorificando al Señor. La importancia de no ser una carga. Ahora, hablando de su servidor, no puedo decir a la iglesia, yo no quiero ser una carga, obviamente, yo necesito administrar a mi familia. Sin embargo, hay
¿verdad? Y cubre, ¿verdad? Para los esenciales en mi casa. Y gloria a Dios por eso, porque Dios es bueno. Amén. So, si usted sigue, ¿verdad? Haciendo su parte fielmente, ¿verdad? Dando a la obra del Señor, usted nunca va a escuchar de su servidor: hey, hermanos, estamos malos, estamos quebrados, ¿verdad? Necesitamos ayuda ahora. Jamás usted no ha escuchado eso. Nunca, nunca, nunca. De los 20 años que, ¿verdad? Nunca de que vine yo al púlpito a llorarles a ustedes que dieran, jamás, ni nunca. O sea, Dios no me ha mandado a eso. Dios me ha mandado a predicar la palabra de Dios y Él ha honrado eso. Y entonces, y sigue honrando, y Él está con nosotros y no nos desamparará, ni a usted fielmente que usted está dando, no lo desamparará el Señor. Amén. So, gloria a Dios por eso. So, vemos el varón se guarda de no ser una carga financiera. So, el apóstol Pablo fue criticado por esta regla. Él hacía participar a otras iglesias que lo apoyaran y no tomaba ninguna ayuda a la iglesia que directamente estaba ayudando. So, vemos aquí que él hace una promesa, y esta promesa la hizo a la región de Acaya. Nota el versículo 10. Por la verdad de Cristo, dice, que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Ok? Son las regiones de Acaya, de ahí estaba la iglesia de los Corintios. Ahí era una de esas iglesias, y las demás iglesias que estaban ahí en cada county, cada ciudad. So, él había tomado esta decisión en su corazón y dijo: he decidido que cuando yo esté obrando con las iglesias de Acaya, yo no voy a hacer ninguna carga a ellos. ¿Ok? Él había decidido hacerlo y lo estaban criticando por eso, ¿verdad? Pero él dice, nadie dice, por eso dice, no se me impedirá, dice, esta mi gloria. ¿Ok? Esta mi gloria. O sea, es como un deseo, o es un orgullo de quererlo hacer de esta manera, ¿verdad? Y no es un orgullo de celo, de malicia o de mal, sino que el deseo, es como un misionero. Por ejemplo, pongamos al hermano Garlic. Hermano Garlic iba, hermano, ahorita, falleció, acaba de fallecer, tremendo hombre de Dios, que el Señor se llevó de nosotros. So, este varón, me contaba cuando él iba a lugares remotos, habían iglesitas que no podían pagarle, no podían ni siquiera darle a veces de comer, porque ellos necesitaban, él llegaba a ser de bendición a esas iglesias. All right? Entonces, él cuando venía a las iglesias nuestras que podíamos nosotros ayudarles, entonces él, ¿verdad? A mí en lo particular, él siempre me comunicaba la necesidad, incluso a veces me llamaba, incluso me mandaba un text o algo así, me dice, Brother Sal, me dice, hermano Salvador, estamos necesitados de que si tantas iglesias dan tanto, ¿verdad? Vamos a reunir esto para esto, ¿verdad? Y él siempre me decía así. Entonces nosotros, ¿verdad? Yo siempre que él me pedía para cualquier cosa así, sin que él viniera a la iglesia, sino que me llamaba, entonces nos comunicábamos y canalizaba yo esas clases de ayudas. Porque yo sé que él se iba a remotos lugares, ¿verdad? Donde no era posible que ni siquiera le pagaran su almuerzo. Y hay iglesias de necesidades a necesidades. So, yo entiendo 100% eso, y por eso yo también le ayudaba. So, el apóstol Pablo está hablando en este tema así. So, él se puso en su corazón que cuando llegara a esa región de Acaya, no ser de carga a ellos, sino que él, de los que ya había administrado a otras iglesias que podían o que tenían los medios, entonces él usaba esos medios para ser de bendición. So, esto es lo que estamos entendiendo aquí en el contexto. Luego, ¿con qué motivo lo hizo? ¿Por qué motivo lo hizo el apóstol Pablo? El versículo 11 nos confirma que lo hacía por amor. Note lo que dice. ¿Por qué dice? Esa es una pregunta retórica. ¿Porque no os amo? Es una pregunta retórica. ¿Ok? Y entonces dice, Dios lo sabe. Cuando dice la pregunta retórica es que es obvio. La pregunta que está haciendo es obvio que es afirmativo. ¿Ok?
que no, o sea, cuando él dice, ¿por qué? Dice, porque no los amo. So, al decir, porque no los amo, está diciendo, ustedes saben por qué lo hago, porque los amo. Es básicamente lo que está diciendo. Eso es lo que la pregunta retórica es lo opuesto de lo que está preguntando, ¿verdad? Y en este caso dice, Dios lo sabe, cuánto les amo. Y él lo expresó en muchas ocasiones, que él amaba a la iglesia. So, el apóstol Pablo menciona claramente que esta regla de no ser carga continuaría por la sencilla razón que los críticos estaban buscando la ocasión para contradecirle. Y el versículo 12 nos enseña esto, note. Mas lo que hago, dice, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. All right? Mas lo que hago, dice, lo haré aún para quitar la ocasión, dice, ¿ok? A aquellos que la desean. A fin, dice, de que en aquello en que se glorían, hablando de los críticos, ¿ok? Sean hallados semejante a nosotros. So, el varón de Dios, ¿verdad? Y los cristianos deben de cuidarse a no ser criticados por sus finanzas o no dar espacio a la crítica, ¿ok? No dar espacio a la crítica, porque va a haber gente que siempre al cristiano, ¿verdad? Porque acuérdese, el dinero, ¿verdad? Es un problema con la gente. Agarran issues las personas, ¿ok? Por la cuestión del dinero. Entonces yo por eso tengo un gran cuidado. Entonces no solamente eso, sino que también la palabra de Dios lo demanda a los que servimos a Dios. Observe lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 y el versículo 9. Dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Note, y ahí está bien claro, ¿no? Ese versículo es por excelencia, me imagino que todos lo saben. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, note, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. So, la codicia o el ir tras dinero va a traer consecuencias especialmente al varón de Dios. So, el varón de Dios tiene que tener un corazón, ¿verdad? Sincero, honesto, ¿verdad? Para las cosas de las finanzas o los recursos materiales, ¿verdad? No estar conectado a ello, o sea, como que ese es el enfoque de su vida. You know? No hay que hacerlo. Porque dice la palabra de Dios que al inclinarse, dice, eso acarrea, ¿verdad? Problemas a la persona. Dice, a los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La palabra tentación, ¿verdad? Habla de que serán confrontados, serán tentados, su conciencia y sus inclinaciones, ¿verdad? Y luego dice, lazo, caerán en lazo. Esa es trampa. Satanás es lo que hace, tienta y pone trampa. Ok, eso hace, él hace la trampa, ¿verdad? Para el varón, y entonces lo tienta y agarra, o sea, y cae en la trampa la persona y queda atrapado y en su propio deseo. Escuché de un pastor canadiense que parece que fue a una joyería, ¿ok? Interesante, ¿no? Fue a esta joyería y él parece que andaba queriendo comprar un anillo para su esposa, no sé para qué, pero quería regalarle él algo. Y resulta de que de todos los anillos que le enseñaron, ¿verdad? Él se embolsó uno. Y eventualmente lo cacharon porque vieron que la cámara lo agarró cuando él estaba robándose el anillo. Imagínense un pastor, ¿ok? Va a una joyería a querer comprar algo, all right? Y la intención de ir a comprar se esfumó en el momento, ¿ok? Fue tentado por lo que vio y cayó en la trampa.
y fue a parar a la cárcel. Después le hicieron la entrevista y le preguntaron que qué es lo que había pasado y él, bien avergonzado, él tenía los recursos para poder comprar lo que él se embolsó, pero ¿cómo es que cayó allí? ¿Y cómo es que se lo llevó? Tentado, fue tentado, esa es la tentación, ¿verdad? Y luego Satanás pone la trampa y luego se lo restriega en la cara. All right? So el testimonio del varón se arruinó. La iglesia parece que parece que no querían que ya predicara o pastoreara la iglesia. Imagínense, o sea, como, y todo por un anillo, por una cosa que no tenía significado para poder que su testimonio se perdiera o se pisoteara. Y luego el nombre de Cristo es pisoteado, se ve mal, la iglesia se ve mal, y o sea que todas las cosas, ¿por qué? Okay. En un momento así, si nos dormimos, en un momento así podemos perder el testimonio, podemos perder porque Satanás está detrás de nosotros. Él estaba contento de que esa iglesia no quería ir al pastor. Y ese es el trabajo de Satanás, deshacerse de los varones de Dios, deshacerse de las iglesias, que desaparezcan, ¿verdad? Porque están robándose sus almas. All right? Se fija, hay que cuidarnos, amén. Vemos aquí el servicio de los auténticos varones de Dios. Ahora vamos a ver, número 2, el servicio de los falsos obreros. ¿Ok? El servicio de los falsos obreros son conocidos por varios factores también. Vemos, número 1, se disfrazan como ministros de Cristo. Y eso es lo que dice ahí el versículo 13. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El tema que viene trayendo del versículo 12, ¿verdad? Agarró el tema del apóstol Pablo sobre los críticos, los que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia. Y a ellos comienza a recalcarlos como fraudulentos, como falsos maestros. Y aquí él los recalca y lo menciona sobre estos tipos. Estos engañan y mienten a la gente. Okay, cuando está hablando acerca de los falsos maestros, o falsos apóstoles, o falsos obreros, okay, que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo. Hablando de estos falsos, el apóstol Pablo los recalca que son mentirosos, ¿verdad? Ellos, enseñan falsas doctrinas, nuevas ideas y posiciones, enseñan ritos y ceremonias a organizaciones y programas religiosos, se enfocan en líderes humanos y no en Cristo. Casi siempre, un movimiento religioso, casi siempre, un movimiento religioso va a exaltar siempre a un hombre, nunca a Cristo. ¿Ok? Siempre se va a ver que son ocultistas, ¿verdad? Que siempre está una persona que está siendo exaltada y Cristo no es exaltado. ¿Ok? El budismo, tenemos el mormonismo, ¿verdad? John Smith lo exaltan. Tenemos a los testigos de Jehová, Russell, lo exaltan. Tenemos el catolicismo, el Pope, el Papa, lo exaltan. ¿Ok? Y así cada religión siempre, márquelo, Cristo no es exaltado, sino que es un humano o alguien más. ¿Ok? Eso es lo que sucede con los falsos maestros. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ok? Versículo 9. Sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta es una tremenda realidad.
cuando una iglesia está siendo instruida la palabra de Dios, y por ejemplo, en nuestra iglesia al principio, cuando la palabra de Dios comenzaba a fluir, ¿verdad? En la enseñanza, los hermanos estaban creciendo, venían a ser salvos y estaban creciendo, estaban aprendiendo, ¿verdad? Bien precioso, ¿verdad? El crecimiento de los hermanos en el Señor, la madurez se va viendo, están sirviendo y están creciendo y están aprendiendo, transformándose, ¿verdad? Cuando está sucediendo esto, es cuando Satanás manda emisarios a la iglesia, especialmente cuando comienza la iglesia. Ya cuando la iglesia está establecida, llega uno por ahí, ¿verdad? Pero no es tan dañino como cuando comienza la iglesia, los primeros 2 años, los primeros 3 años. La iglesia va a tener emisarios del diablo viniendo a la iglesia, sentándose, vienen a escuchar unas cuantas semanas, a ver, y andan viendo a ver con quién se platican y comienzan a conectarse con esas personas y comienzan, ¿verdad?, a hablar con las personas y eventualmente se hacen amigos y eventualmente, ¿verdad?, se los van llevando, porque así es como esto funciona. Y Satanás sabe de que, ¿verdad?, en las iglesias que comienzan, ¿verdad?, hay potencial de poder mentir, de poder agarrar personas que puedan ser mentidas, ¿verdad? Y mal administradas en otra dirección. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas, dice, entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo lo que hacía con los hermanos es que les avisaba, ¿verdad, hermanos? Si alguien, ¿verdad?, se les acerca a ustedes, les hace preguntas bíblicas y cualquier cosa, por favor no se comprometa en contestarlas, ¿verdad? Mejor ayúdeme a ayudarle a usted y refiérame a mí, la persona quien está hablando con usted sobre temas de esa índole. Porque en la iglesia, ¿verdad? Si la iglesia estamos aquí para ayudarles a que aprendan, para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran, ¿verdad? Si yo no las sé, yo la voy a ir a buscar, la voy a aprender para instruírsela, pero si alguien más está preguntándoles a ustedes, no entren en polémica o en discusión, ¿verdad?, porque ya eso es un problema. Entonces es mejor, ¿verdad?, dígame quién es la persona, yo me acerco a la persona y le paro el carro. Y así hicimos con varias ocasiones, tuve que hacer eso, ¿verdad? Y las personas desaparecían, ¿ok? Porque el pastor tiene que estar diligente viendo las ovejitas y cuidándolas, que no vengan lobos rapaces a querer enseñarles, ¿verdad?, herejías, porque pues eso, ¿verdad?, concierne al pastor. Entonces, hay del pastor que no toma cuidado de eso, ¿verdad? Y por eso es importante que lo que les estoy comunicando, si usted, ¿verdad?, tiene alguien o está criticando lo que yo estoy enseñando, de que no creen lo que yo estoy enseñando en la manera que lo estoy enseñando, y usted tiene discusiones con personas así y ponen en tela de juicio lo que se está instruyendo en la iglesia, esa es una banderita, ¿ok?, para levantarle y decir, aunque haya sido un hermano que tenga quizás un medio año o un año en la iglesia, de todas maneras, ¿verdad?, es de confrontar a la persona. Hay personas que pueden quedarse hasta unos 2 años, hasta 3 años, hasta 4 años se pueden quedar y puedan tener perjuicio en el corazón para traer perjuicio a la iglesia del Señor, ¿ok? Abiertos los ojos, ¿verdad? Porque esto es real. El apóstol Pedro habla de eso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Número 2, se disfrazan como ministros de luz. El versículo 14, note lo que dice. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Como ángel de luz. Se disfrazan como ministros de luz. Cuando hablamos acerca de estos que se disfrazan como ministros de luz,
estos obviamente estamos hablando de los que representan a Satanás, ¿verdad? Y ellos presentan el camino de inteligencia. Yeah. Todo lo que se va a hablar es muy inteligente. Todo lo que se va a discutir es acerca de a ver quién sabe más, ¿ok? Y a veces ni de la Biblia, sino que es solo conocimiento exterior de la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos se inclinan al conocimiento, a la iluminación. Este camino en la sociedad es representado en varias maneras. Por ejemplo, el progreso, el desarrollo, la seguridad que hablan en público, socialmente. Estamos viendo que esa es la manera que ellos representan el conocimiento en la tierra, ¿verdad? Hablan de la seguridad, de los exitosos logros que, ¿verdad?, la sociedad o personajes importantes de la sociedad acumulan. Todo lo que se ve, todo lo que se sabe y se siente bien, ellos lo van a practicar o van a ellos apelar, ¿verdad? Todo lo que supuestamente ellos lo ven como nuevo. ¿Okay? Satanás nunca se presenta a sí mismo como Satanás, jamás. Satanás siempre se representa como un ángel de luz, ¿verdad? Y entonces, y si él se representa como ángel de luz, sus emisarios o lo que le representan a él también se van a representar de esa manera. ¿Ok? Él nunca, él ni nunca presenta el pecado como pecado. Y por eso hay iglesias y hay movimientos, por ejemplo, de que no hablan ya de pecado. Right? La gente dice, no, Cristo es amor, Dios es amor, vengan, entran, siéntanse bien, hay que estar alegres, contentos, en unión, en alegría, en la libertad de amarnos unos a otros y ya. Right? Y eso es la manera que son administrados. Y por supuesto a la gente le gusta esto, que no les hablen del pecado, que se vayan al infierno, que tienen que tomar una decisión para Cristo, seriamente caminar para el Señor, es hacer compromisos, ¿verdad? De entregar un tiempo de sus vidas para servir a otros, ¿verdad? Que se olviden de ellos mismos. Bueno, que eso muchas veces dentro del contexto de lo mismo esto que vamos a hablar, a veces apela a la gente también porque les gusta hacer el bien, ¿verdad? Muchas veces ese es otra característica. El diablo siempre se presenta como el supremo inteligente, ¿ok? Quien sabe lo que es mejor para el hombre y quien proveerá el verdadero placer, alegría y satisfacción para el hombre, ¿ok? En otras palabras, Satanás va a traer la felicidad que el hombre anda buscando. Por cierto, el Señor no nos ha salvado para ser felices. ¿Ok? La gente siempre anda buscando, yo quiero ser feliz, yo no quiero tener problemas. No, si los problemas son reales. ¿Ok? Los problemas son reales. Ahora, nosotros somos salvos, ¿verdad? De pecar, o sea, hemos sido salvos para no pecar, ¿verdad? Con el fin de que el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Nos tiene una promesa, hemos confiado en Él, ¿verdad? Pero no siempre vamos a estar, alegres, por decir así. Ahora, el Señor nos da gozo, ese gozo es perenne, all right? Y por cierto, el cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios que uno de los frutos, o sea, uno de los elementos del fruto es gozo, paz, ¿ok? Y eso está dado al creyente. Pero eso de la alegría, ¿verdad? El mundo lo habla y Satanás lo presenta de esa manera. Y entonces, él usa la inteligencia, él usa para poder acercarse al hombre, que él va a proveer, ¿verdad?, el verdadero placer, la satisfacción, ¿verdad?, completa para el hombre. Por esta razón, Satanás atrae e impacta a los hombres, apela a los deseos de la carne, a las tendencias prohibidas y macabras e inteligibles de los hombres. Por eso el hombre se inclina a solo tener fun, el entretenimiento, ¿verdad?, a hacer decisiones para ellos mismos, egocentristas, narcisistas, ¿verdad? Y es acerca de yo, y cuánto sabe la persona, y por eso, ¿verdad? La cuestión de lo científico y el conocimiento, ahí está, ¿verdad? Y la gente está
contentos porque ellos tienen sus diplomas, tienen un montón de diplomas en la pared, pero la gente, o sea, sus personas no saben dónde van cuando mueran. No son personas morales y que teman a Dios. Entonces, acumulan mucho conocimiento, pero lo que es compasión, lo que es cuidar de los demás y vivir por los demás o sacrificarse por los demás, ¿verdad? Eso viene a ser ajeno en muchas ocasiones. Okay? Ellos, Satanás apela más a esta área de la inteligencia. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios lo siguiente, note el capítulo 1 de 1 Corintios y el versículo 18. Hay unos versículos ahí, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero note lo que dice aquí enseguida. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Ha enloquecido la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche bien, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No te agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ok? La locura de la predicación, o sea, es locura entregarse la vida a Cristo para el que no entiende esto. Es locura. Es locura, dar el diezmo a la iglesia. Es locura ir a ganar almas. Es locura sacrificarse por los demás. Es locura. Pero eso es lo que Dios usa para convencernos, ¿verdad? De que Dios habla a través de esas locuras para nosotros, ¿verdad? Que lo vemos como locura cuando no somos salvos, cuando no estamos ahí, cuando no hemos entrado a la familia de Dios todavía. Todas son locuras. Mi esposa me invitaba a ir a la iglesia y es una locura. No quiero seguir eso. Todas las iglesias son iguales. Yo no quiero saber nada. Pero cuando el Señor me dio entendimiento, ¿verdad? Cuando el Señor me abrió los ojos, y eso, todo el conocimiento de aquello, o sea, de lo que sabía, o sea, hubo un momento que el Señor me permitió entenderlo. ¿Okay? Gloria a Dios por eso. De eso está hablando el apóstol Pablo. Que toda la instrucción, toda la educación del mundo, ¿ok? Nunca puede salvar a una persona. Nunca puede hacer la obra de Cristo. Nunca puede acumular, ¿verdad?, el perdón de una persona. Todo el conocimiento de que haya de filosofías, ideologías en el mundo no puede dar a una persona salvación de vida eterna. Jamás. Y por eso la educación y todo eso, ¿verdad?, es bueno, pero no debe ser lo primero, sino la palabra de Dios. Entonces, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, gloria a Dios, y sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestro conocimiento. Usted y yo debemos de concentrar todos nuestros esfuerzos humanos, espirituales, morales, en la dirección de conocer a Cristo más, tener una intimidad con nuestro Dios Todopoderoso más, de tener una vida espiritual más consagrada, más limpia, más pura, all right? Porque ahí está la vida, esa es la verdadera vida. All right? Eso dice aquí el apóstol Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mire, lo insensato de Dios, por supuesto no hay nada insensato de Dios,
Pero si existiera algo insensato de Dios, ¿ok? Lo insensato de Dios, dice el apóstol Pablo, declara, ¿ok? Dice, es más sabio que los hombres. Es más sabio que los hombres, ¿ok? Si hubiera algo insensato, cuando decimos algo insensato es que no es consistente. Y por supuesto, ¿quién dice que Dios no es consistente? Es inmutable. Inmediatamente decimos que es consistente, inmutable, ahí paró todo. Por si acaso, dice el apóstol Pablo, si existiera eso de Dios, dice, es más sabio que el hombre. ¿Okay? Y lo débil de Dios, note, es más fuerte que los hombres. Si hay algo de, por supuesto, sabemos que no hay debilidad en Dios. Él es todopoderoso. ¿Okay? El apóstol Pablo está comparando si hubiese esa característica de Dios, ¿okay? Fuese más fuerte que el hombre. En otras palabras, no se puede comparar. ¿Okay? Está bien clarito, está hablando. Note el versículo 26. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo no te escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí está. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A fin, y aquí está, este es bien importante. Este es el propósito. Todo eso que acabamos de leer tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? 29. A fin que nadie se jacte en su presencia, en la presencia de Dios. Mas por él estáis vosotros, dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. No en sus cartones, no en su educación, no en las filosofías y ideales, no en lo que el mundo ofrece, jamás, ¿verdad? Sino que en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Okay. Pero ellos, los fraudulentos, se disfrazan, ¿verdad?, de ministros de luz, que son muy iluminados y saben mucho, ¿verdad? Letra C. Estos se disfrazan como ministros de justicia, no solamente de luz, pero como ministros de justicia. Note el versículo 15, con esto terminamos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que lo que el hombre sembrare, eso segará. Si ellos siembran, verá mal van a recuperar. El mensaje de estos falsos maestros apela a la moralidad, apela a la bondad, a la justicia, a la educación, apela al dar, apela al servir y ayudar. Eso es importante. Incluso, estamos hablando de las religiones, ¿ok? Ellos predican que la gente imite todas las buenas cualidades de Cristo, ¿ok? Porque si lo hacen, ellos serán aceptados por el Señor. Básicamente, es lo que es. Si hacen el bien, si están haciendo bien, llevan comida aquí, llevan comida allá, ¿verdad? Y ahora, no estamos en contra de las buenas obras, pero ellos recalcan eso como que eso es suficiente como para ganarse el cielo, ¿verdad? Casi siempre ellos se reclinan en lo que hacen, ¿ok? El problema con esto es que ellos ignoran y niegan tres aspectos importantes de la persona de Cristo. ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Número 1, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él aseguró para el hombre con la vida perfecta que vivió sin pecar. ¿Ok? Ignorar la justicia de Dios, o sea que somos justificados en esa obra, ignorar eso y que la gente viva como quiere, aunque esté haciendo el bien, pero no le importa la justicia de Dios, no importa de que Cristo vivió sin pecado, ¿verdad? No les importa, o lo hacen, esa doctrina la hacen pequeña o no la hablan, porque si Cristo vivió, sin pecar, obviamente Él nos da la vida eterna, no nosotros la ganamos.
Y muchas veces esas iglesias enseñan que al hacer es que ellos son buenos y ellos hacen bien, ¿verdad? Pero no porque Cristo, ¿verdad?, preparó eso, esa puerta de la justicia de Dios para que ellos, ¿verdad?, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo encuentren la solución al problema, ¿verdad?, de ellos. ¿Okay? Esta vida sin pecar, el Señor nos manda a vivir, porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Si Cristo vivió, ¿verdad?, en la santidad que vivió en la tierra, sometiéndose al Padre, esa santidad, ¿verdad?, nos manda a nosotros que vivamos, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. Él nos manda, hay mucha Biblia para eso, donde el Señor nos manda a que vivamos esa santidad. O sea, Él lo vivió, Él es nuestro ejemplo. All right? Y por supuesto, al vivir en santidad, estamos hablando de que la carne, okay, los deseos de la carne ya no van a estar siendo prioridad, sino que van a estar secundarios. Primero es lo espiritual, lo moral, y luego va a ser la carne. Okay? La prioridad sería lo espiritual. Y muchas personas en este contexto no, ellos les gusta saber lo que pueden ellos llegar a hacer. Bueno, el Señor habla incluso de tomar la cruz y seguirle. Y la cruz es muerte, la cruz es sacrificio. La cruz es darlo todo, no solo parte. ¿Ok? Es cosa seria. Eso es ignorar la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo bien grande. Esta vida sin pecar el Señor nos manda a vivir. ¿Se acuerda que incluso a la mujer adúltera que la encontraron en adulterio y la iban a apedrear? El Señor le dijo, ve y no peques más. Eso es lo que le dijo el Señor. Ve y no peques más. ¿Eso qué está diciendo? Que no peque. ¿Okay? Que no siga continuando pecando. Que no ¿verdad? Porque el problema del humano es eso, ¿verdad? Que él considera su vida, pero no le importa si está pecando, porque dice, de todas maneras todos pecamos. Y se justifican porque, bueno, pecamos hasta por ver. No, pero el Señor nos manda a no pecar. El no pecar es estar alerta de no hacerlo, de entenderlo, ¿verdad? Y los aspectos del pecado que conciernen. En este caso, la mujer había adulterado, él le dijo, no lo hagas más. Pero no solamente eso, sino que me imagino otras cosas, otros aspectos de la vida de ella que la llevaban a hacer el adulterio, ¿verdad? Número 2, este otro aspecto que ellos ignoran es la muerte de nuestro Señor Jesucristo para cargar el juicio, la condenación y el castigo por el pecado. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz de Calvario. Y si Él se dio totalmente, ¿verdad? Nosotros necesitamos darnos totalmente con Él. Él se entregó y no se bajó de la cruz. Entonces nosotros necesitamos entregar nuestra vida y continuar hasta la muerte, viviendo para el Señor. Debe ser recíproco de esa manera. Cristo nos da vida eterna, nosotros nos damos a Él y vivimos para Él en la tierra, ¿verdad? Hasta que Él nos dé la morada celestial. Okay? La cruz fue su voluntaria decisión. Para nosotros es su invitación para seguirle. El Señor nos invita, toma tu cruz y sígueme. Eso es importante. Número 3, para terminar, la resurrección. Ese es un tema que también ellos, ¿verdad? Ponen abajo en cuanto a lo que enseñan. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo para conquistar la muerte y proveer al hombre una nueva vida. Gloria a Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estamos hablando de cambio, estamos hablando de nueva vida, estamos hablando de remodelar una nueva vida que lo hace el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Él es el que hace eso interno y luego se ve exteriormente. ¿Okay? Si usted lo hace por sí solo, si usted lo hace así por sí solo o la persona lo hace por sí solo, quitándose los vicios y todo eso, pero no es el Espíritu Santo, de repente queda limpio sin hacer nada de pecado y eventualmente 7 más demonios van a entrar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?
No, cuando Cristo hace la obra, lo que Él comienza lo termina, y el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra interno y es el que va comenzando y cambiando y sacando las mugres y toda la inmundicia, el pecado, todo lo que, ¿verdad?, nosotros antes practicábamos y hacíamos. El Espíritu Santo lo tiene que ir sacando. Usted tiene que dejarle y darle el permiso al Espíritu Santo de sacarle las cosas al sol, por decir así, confesarlo delante de Dios para que el Señor encontrar perdón y no seguir más en esa dirección y parar esa cuestión con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿verdad? Ahí está, vemos la importancia de esta enseñanza, el servicio auténtico del varón de Dios, pero también vemos el servicio de los falsos obreros, ¿verdad?, que están en contra de Dios. Espero que haya sido de bendición esto, ¿verdad?, y hayamos aprendido, hayamos aplicado algo para nuestras vidas. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da de predicar su palabra. Señor, bendice a los hermanos y ayúdanos a aplicar estas verdades en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.